De nuevo, bienvenidos a este espacio, esta cita previa con Nayara Insausti en este Centro de Psicología y Salud aquí en Segovia. Ya estamos en primavera, no sé si la primavera, tanto que en la sangre altera, empiezan un poquito más los problemas y también el aumento de petición de ayuda, sobre todo o quizá en los jóvenes, en los adolescentes, empieza una época de buen tiempo, de relaciones, pero no sé si cambian mucho esas relaciones, se hacen más personales o siguen con el móvil, que de eso queremos hablar ahora, de esas relaciones a través de las redes sociales, continuamente el uso del móvil, cómo está influyendo en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Bueno, yo creo que es un tema complicado, ¿no? Muy complejo. Al final, hoy en día, los adolescentes están hiperconectados, ¿no? O sea, constantemente no tienen desconexión de sus redes sociales, no de las redes sociales solo como las aplicaciones, ¿no? Sino de sus relaciones sociales. Al final, pues antes, no sé, quedabas con tus amigos el rato que quedabas o podías hablar por teléfono un ratito en casa y te veías en clase, ¿no? Ahora de repente es todo lo que pasa en el instituto se puede seguir comentando por la tarde, se puede comentar el fin de semana, hay como un exceso de información, ¿no? Eso por el lado de la gente conocida, del entorno cercano, pero luego también, claro, toda la presión que genera el tema de las redes sociales con los influencers, posibles filtros, modelos de belleza, ¿no? O sea, se involucran muchas cosas. Son problemas que se trasladan aquí a un centro de salud de psicología como este, y la segunda parte de la pregunta es si vienen por motu propio los adolescentes, los jóvenes, o son los padres los que tienen que tirar un poco de ellos. Bueno, yo creo que sí, que tiene mucho traslado aquí en la consulta, ¿no? Al final, en psicología los temas que se van tratando van cambiando como cambia la sociedad y al final vamos también actualizándonos, ¿no? Y claro, el tema de las redes sociales es algo muy importante. Las redes sociales y el uso de tecnologías en general también, ¿no? Porque bueno, así como apunte, a raíz de la pandemia también el uso de videojuegos y demás también aumentó mucho y ha sido muy difícil en las familias el retomar el tiempo previo a todo este tiempo encerrados en casa, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que me comentabas de si vienen por motu propio o es más impulsado por la familia, hay los dos aspectos, ¿no? Sí que es cierto que hay adolescentes que quieren pedir ayuda y yo creo que siempre que un adolescente habla de ir a un psicólogo hay que escuchar, porque hay padres como que se asustan de primeras y es como, bueno, ¿qué le pasa a mi hijo que me dice de ir a un psicólogo, ¿no? Y bueno, hay que entender que hoy en día, incluso en las redes sociales, se habla más de salud mental y está más normalizado, ¿no? Y a lo mejor son nuestros adolescentes más capaces de ver si tienen alguna dificultad, aunque sea pequeñita, ¿no? De agobio con los exámenes, antes igual nos resignábamos más y ahora buscan ayuda, ¿no? Y luego hay otros casos en los que los padres ven que hay algún problema y al adolescente le cuesta más, ¿no? Yo ahí siempre lo que recomiendo es, pues por ejemplo, que enseñen fotos del psicólogo que les puede llegar a atender, del centro, ¿no? Que ellos vean una familiaridad o incluso también nosotras lo que ofrecemos es incluso hablar con nosotras por teléfono primero, con la psicóloga que te vaya a atender, por romper un poco el hielo y saber un poco. Ahora que me dices esto, estoy recordando que en el espacio del mes anterior, de marzo, cuando presentábamos estas nuevas instalaciones, precisamente hablábamos de cómo es el espacio, de es un lugar agradable en el que me puedo sentar y charlar. No sé cómo se establece el protocolo, por ejemplo, hablando de los jóvenes, ¿vienen un primer día después de ver una fotografía vuestra o de hablar con vosotras por teléfono, conocen el lugar o ya directamente vienen a consulta, se sientan y se ponen a hablar con vosotros? Depende. Si es el adolescente el que ha pedido la ayuda, muy probablemente venga sin ningún problema y viene con la idea muy clara de que viene a hablar y sabe de qué va esto, ¿no? Y entonces no tiene ningún problema. De hecho, muchas veces prefieren entrar solos, ni siquiera con los padres, y se desenvuelven muy bien, ¿no? Quizá los adolescentes más tímidos o que no ha sido tanta idea suya el venir, pues necesitan un poco más ese acercamiento más paulatino, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que nosotras siempre intentamos un poco ser una figura cercana, ¿no? Una cosa que pasa con los adolescentes es que hasta ahora también tenían un poco esta idea, asocian al psicólogo como con un médico y a lo mejor piensan en una persona como de la edad de sus padres, otra vez como hablábamos la otra vez, ¿no? Que le va a juzgar o que le va casi a regañar por las cosas, ¿no? Y cuando vienen y a lo mejor se encuentran en una persona joven que no tiene esa actitud, que la actitud es ayudar, escuchar, no juzgar y acompañar, pues se sorprenden, ¿no? Y la verdad que los adolescentes suelen reaccionar muy bien a la terapia. ¿Cómo se buscan soluciones cuando hay un uso excesivo de las nuevas tecnologías, de los teléfonos móviles? Es muy difícil limitar el uso a un joven porque parece que produce el efecto contrario, que le aíslas de la sociedad, ¿no? No se le puede quitar el móvil. Sí, de hecho es una cosa que los padres manifiestan mucho aquí en terapia, ¿no? Que
que algunas veces el castigo que les parece oportuno es quitar el móvil, ¿no? Pero les produce esta cosa de que quitar el móvil supone también aislar, ¿no? No es solo el uso de la tecnología, sino la comunicación con sus relaciones personales, ¿no? Y entonces se produce ahí una situación un poco complicada de manejar y bueno, eso es una de las cosas que más se trabaja aquí, ¿no? También un poco el negociar con el adolescente, porque a veces nos da la sensación de que no se puede razonar con ellos y muchas veces si tú les planteas las cosas con una argumentación lógica y ellos están de acuerdo, pues lo pueden manejar mejor, ¿no? Pero el imponer de una manera muy rígida el quitar el teléfono móvil pues va a ser complicado incluso de mantener para el adulto, porque claro, lo que comentábamos antes, nos ven usar los dispositivos, algunas veces necesitan para hablar con un compañero por algo del instituto o algo del colegio o les mandan, bueno, o les mandan actividades que igual no tienen un ordenador propio y hacen con el móvil, entonces al final es como difícil, ¿no? Y es algo que antes de caer un poco en el momento de pues 2 semanas sin móvil y luego que sean 3 días porque te das cuenta de que no se puede sostener, pues es mejor buscar un punto más intermedio, ¿no? Nayara, por tu experiencia con tanto adolescentes o personas ya jóvenes, una edad un poco superior, ¿son conscientes del riesgo del ciberacoso, de los peligros que supone estar precisamente siempre casi con tu vida abierta en el móvil, ¿no? A través de Instagram, de TikTok, exponiéndote tanto? Yo creo que no. Incluso algunos adultos tampoco, ¿eh? Pero no, yo creo que no son conscientes de que se están exponiendo de una manera que eso es algo que queda ahí en Internet de alguna forma y dejas de ser dueño de tu información, ¿no? Y es algo con lo que los padres sufren mucho e incluso, fíjate, he tenido muchos casos de 2 hermanos y que el hermano mayor o la hermana mayor sufra por el contenido que sube el pequeño, porque es más consciente que el pequeño de los riesgos y entonces como no subas esto, no tal, y el pequeño lo vive como que me quiere controlar, ¿no? Y en cambio el mayor está preocupado porque es más consciente de eso. Y claro, es un tema del que tenemos que concienciar mucho a nuestros jóvenes, ¿no? De no exponerse tanto, porque eso al final, o exponerse pero sabiendo, ¿no? O sea, con responsabilidad y asumiendo esa implicación. De hecho, bueno, estos últimos meses ha habido una campaña del ministerio, no sé exactamente qué ministerio es, pero vamos, del gobierno, visibilizando esto, ¿no? Que al final dejas al descubierto tu vida. Claro, claro. Estamos hablando de un problema que quienes nos están viendo en casa lo estarán apreciando, supongo, como muy común, ¿no? Seguramente estarán viendo muchas situaciones reflejadas en lo que nos cuentas, pero es un problema cotidiano que puede llegar a convertirse en una adicción, ese uso del móvil, de las nuevas tecnologías que deriven en patologías más graves. Sí. Sí, sí, sí. Y cada vez se ve más, tanto con el móvil como con otros dispositivos electrónicos, principalmente lo más habitual, tema de consolas, videojuegos y demás, y móvil. Sí, sí. Y además, claro, es que el tiempo que dedicamos al móvil es mucho, ¿no? Tanto los adultos como los jóvenes. Y entonces es muy difícil limitar esto, ¿no? Y bueno, es algo sobre lo que también hay que tomar un poco de conciencia de que al final los padres pues no dejamos de ser modelos y tenemos que tener el cuidado de que no nos vean tampoco a nosotros todo el rato usando el móvil, porque si no, ¿con qué criterio también ellos te van a decir, bueno, y tú también, ¿no? En la mayoría de los casos hay un tiempo determinado para reorganizar ese uso de las nuevas tecnologías para un adolescente, por ejemplo. Hay que estar un año con una terapia, meses, o rápidamente algunos se dan cuenta de que están cometiendo esos errores. Yo creo que depende mucho de la actitud, de cómo se plantee la situación y también un poco de la colaboración de los padres. Hay padres como que, claro, yo entiendo que es muy difícil convivir con esto y entonces buscan un cambio muy rápido, pero hay que hacer algo como más paulatino y sobre todo eso, que el adolescente no viva como una imposición, sino como algo consensuado, ¿no? Si yo veo un sentido de por qué tú me dices que tengo que usar menos el móvil y me comprometo a utilizarlo en ciertos espacios o en ciertos momentos, igual es más fácil que si te digo que no lo puedes usar nunca, ¿no? Entonces hay que buscar un poco ese tipo de negociaciones. ¿Son comprensivos los adolescentes de hoy con este tipo de recomendaciones o son complicados? El tema de las redes sociales y de la tecnología les cuesta, les parece como está muy normalizado, ¿no? Pero sí que es cierto que los adolescentes en general son más comprensivos muchas veces de lo que pensamos, pero hay que intentar un poco ponerte en un lenguaje y en una actitud que sea que ellos puedan estar receptivos, ¿no? Si siempre es desde la autoridad, si siempre es desde la imposición, pues el adolescente por naturaleza se va a
a poner defensivo, ¿no? Y va a ir en contra de eso. Pero si buscas un poco un talante más conciliador, suele ser mejor. Estoy pensando también que algunos de los padres o madres que nos están viendo puedan decir, bueno, ¿y cómo detecto yo que mi hijo o mi hija tiene un problema realmente con las nuevas tecnologías? Porque a veces en casa tendemos a normalizar y a pensar, bueno, es normal este chaval, pues mira, está un rato con el móvil. ¿Dónde están los puntos en los que hay que fijarse para darse cuenta que tenemos que dar el paso para venir a un centro común? Bueno, un paso bastante, o sea, un símbolo bastante evidente de esto suele ser cuando, por ejemplo, hay una disminución del rendimiento académico repentino, pero muchas veces también el que dejen de hacer cosas de ocio. Por ejemplo, antes a lo mejor quería hacer más actividades por las tardes y de repente tú ves que en vez de eso prefiere estar en casa, cerrado en su habitación o en el móvil, o sea, sentado en el sofá con el móvil, ¿no? Y ahí ves como que ha habido un cambio en su motivación, ahí suele ser. Y luego también si ves cambios emocionales, porque a veces el estar muy conectado con las redes sociales, claro, lo que ves en las redes sociales no somos conscientes de que lo interiorizamos. Y entonces, según qué cuentas sigas, qué temas sean los que tratan en esas cuentas, pues te puede afectar, ¿no? Y tú luego puedes tener dilemas internos, pueden ser muy constructivas las cuentas que sigas o muy destructivas para ti, ¿no? Y entonces hay que entender que ellos también tienen eso y a veces no son conscientes de ello y tienen como un lío en la cabeza y tú notas que tu hijo de repente pues tiene dudas de cosas que antes tenías la sensación como de que tenía más claras o bueno, simplemente le notas un cambio en sus hábitos, duerme menos, está más irascible, pues esas cosas siempre son señales un poco de alerta. Pues gracias por tu claridad, como siempre, y aprovechamos, como hacemos al final de cada espacio, para pedir cita previa para el próximo mes. Estaremos aquí en el Centro de Psicología y Salud Naiara Insausti, hablando de esos problemas cotidianos que nos sirven para detectar y para prevenir problemas mayores, gracias a vuestra experiencia y profesionalidad. Muchísimas gracias. Hasta el mes que viene. Gracias a vosotros. Gracias.